Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. Una vez hemos visto el tema de una pequeña introducción sobre el mecanismo de calendario, vamos a entrar ya en materia. Y en este vídeo lo que vamos a ver es el mecanismo que se utiliza para la indicación de fecha, de cómo son sus componentes y su modo de funcionamiento, así como unos cuantos truquitos o precauciones que tenemos que tener, aunque sobre todo este vídeo va sobre todo enfocado al tema del conocimiento de cómo funciona el mecanismo. Porque hay ciertos mitos sobre este mecanismo que en unos casos son ciertos, pero en otros no. O sea que podremos decir que son ciertos, sí, pero depende. Entonces, en este vídeo vamos a ir con la indicación de fecha en los relojes automáticos, no hace falta que sean automáticos. Pero simplemente nos vamos a centrar en la indicación de fecha de lo que es el día del mes, de 1 a 31. Y lo primero que tendríamos que hablar es de la relación de engranajes. Porque esta relación de engranajes en el 95% de los relojes se va a mantener. Aquí nos encontramos que la rueda de horas es el elemento de la minutería y es el que se utiliza para accionar mediante un rodaje el indicador de la fecha, ya sea aguja o sea disco. Y esto ocurrirá todos los días alrededor de las 12 de la noche. Este rodaje es el denominado rodaje de fecha. La rueda de horas da una vuelta cada 12 horas. Esto es 2 vueltas cada 24 horas. Por su parte, el indicador solo ha de ser accionado una vez cada 24 horas. El rodaje de fecha es, por lo tanto, un rodaje desmultiplicador, porque lo que hacemos es reducir la velocidad de giro. Esto lo podemos ejecutar de dos maneras. Sin móvil de fecha intermedio, en el cual la rueda de horas engrana la rueda arrastradora de la estrella 31. Cuando nos referimos a estrella 31 es la rueda que tiene 31 días, y mediante un dedo solidario. O sea, a esta rueda va insertado a la rueda arrastradora va insertado un dedo que es el que acciona la estrella 31. Además tiene un saltador, esta estrella 31, que es la que mantiene la posición de dicha estrella 31. En el caso de la rueda arrastradora de la estrella 31, posee el doble de dientes que la rueda de horas, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque una tiene que dar 2 vueltas al día y la otra solamente da una. Esto es así para desmultiplicar la velocidad de reacción. Bueno, aquí lo que es la relación de engranajes se mantiene que lo que son el número de vueltas de la rueda arrastradora de la estrella 31 partido el número de vueltas de la rueda de horas es igual al número de dientes de la rueda de hora partido el número de dientes de la estrella 31, de la arrastradora de la estrella 31. Esta relación se mantiene un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que la rueda de horas va a dar el doble de vueltas que la arrastradora. Eso es una cosa muy intuitiva por el mero hecho de eso, de que una da una vuelta al día y la otra da 2. Bueno, esto es en el caso de que sin móvil de fecha intermedio. Ahora, con móvil de fecha intermedio, la rueda de horas arrastra al móvil de fecha intermedio compuesto por 2 elementos dentados solidarios por embutido remachado, ¿no? Que engrana a su vez con la rueda arrastradora del indicador de fecha. Esta rueda actúa sobre el indicador de fecha por medio de un dedo solidario. Esta también tiene un saltador y un muelle que mantiene la
la indicación de fecha en posición. Estos discos suelen tener todos, o casi todos, de una manera u otra, un saltador y un muelle. La función del saltador y del muelle en todos los casos es mantener el disco una vez que ha cambiado la fecha, mantenerlo en esa posición. Es como una especie de seguro. Bueno, aquí la relación de engranajes se mantiene, con la salvedad de que aquí tenemos más elementos intermedios, ¿no? Pero aún así va a seguir siendo un medio. Entonces tenemos que el número de vueltas de la rueda arrastradora del indicador de fecha partido el número de vueltas de la rueda de horas. Aquí siempre recordad que en los engranajes desmultiplicadores siempre es lo que importa es el número de vueltas inicial y final. O sea, lo que ocurra entre medias ya van a ser relaciones de entre dientes, ¿no? Y lo que comentamos ya en su día en el tema, ¿no? Que es el cociente entre el multiplicador de los conductores partido el multiplicador de los conducidos. Entonces tenemos que es el número de dientes de la rueda de horas multiplicado por el número de dientes del piñón de fecha intermedio partido el número de dientes de la fecha intermedia, o sea, de la rueda de fecha intermedia partido el número de dientes de la rueda arrastrada del indicador de fecha tiene que ser un medio. O sea, de alguna manera o de otra, la rueda de horas va a dar 2 vueltas al día y la arrastradora del indicador va a dar tiene que hacerlas una vez al día. Entonces lo que ocurre entre medias van a ser relaciones que vamos a tener entre los dientes de los móviles intermedios para mantener esta relación, que ya vendrá definido por el tema de diseño del calibre, del espacio que tengamos, de la complicación de elementos, o si por otro lado con estos móviles intermedios vamos a estar moviendo otros elementos de calendario o otras complicaciones. Y aquí llegamos a la rueda arrastradora del indicador de fecha, que aquí ya es libertad del fabricante para incluir un sistema u otro en la manera que vamos a accionar ese cambio de fecha. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar van a ser estas definiciones y esta morfología, ¿no? Que la función de esta rueda es arrastrar el indicador de fecha, como su propio nombre indica, ¿no? Y consta de una placa de rueda rematada por un dedo de arrastre cuyo fin es arrastrar directamente el indicador de fecha como si fuera un diente de engranaje. Este dedo puede ser una clavija embutida, una pestaña que se obtiene recortando y doblando la placa de la rueda, o también una pieza de latón y acero embutida remachada al cañón de la rueda arrastradora. Que esta suele ser más o menos, este último suele ser más habitual, eso sí, con diferentes formas de este dedo. Este dedo puede ser metálico y también puede ser sintético. Y es lo que dice, que aquí es donde viene una de las diferencias, ¿no? Que este dedo puede ser plegable para no dañar los componentes si se pone el reloj en hora en el sentido antihorario, o si se efectúa una corrección rápida de la fecha cuando el dedo está en contacto con el indicador de fecha. Entonces, claro, y aquí quiero hacer una parada, que es que generalmente, y yo creo que es muy, por un lado, prudencia, y por otro, ¿cómo lo diría yo? Una herencia, ¿no? De los antiguos manuales suelen decir muchos fabricantes, no es conveniente cambiar la hora entre tal hora y tal hora por el tema de que esta engranada se puede dañar el mecanismo. Sí, no. O sea, se puede dañar o no se puede dañar en función de este dedo. Según cómo esté construido este dedo y este mecanismo, se puede dañar o no se puede, o puede no dañarse. Y luego ya veremos en qué consiste este sistema. Y luego nos vamos al otro elemento que tenemos en esta complicación, que es el indicador de la fecha. ¿Cómo se va a mostrar
esa fecha. Lo podemos tener en el caso de que sea un disco. El indicador es una corona de latón de aluminio recortada y torneada. También se puede moldear en material sintético, que eso suele ocurrir mucho hoy día en relojes modernos y sobre todo en el segmento de entrada, ¿no? Sobre la cara superior de esta columna se calcan las 31 fechas. El orden de presentación depende del sentido de rotación del indicador, que varía según el tipo de construcción. Un ejemplo muy sencillo. La ordenación de los números dependerá de en qué sentido se cambia la fecha, ¿no? Hay relojes que, digamos, los números corren hacia arriba y en otros corren hacia abajo. O hacia la izquierda o hacia la derecha, según la posición del indicador de fecha. La parte interna de la corona presenta 31 dientes. Gracias a estos dientes, cuya forma varía, la corona puede recibir el impulso del dedo de arrastre y el efecto del muelle de posición. O sea, estos dientes obviamente van a ser 31, uno por cada día. Y en estos dientes lo que se va a producir es uno que va a accionar el dedo del sistema de cambio, y por otro va a sujetarse mediante el saltador, el disco, para mantener su posición. Luego nos podemos ir al cambio indicador de fecha con aguja. El indicador de fecha de aguja embutida en la estrella de 31 dientes. Los dientes de la estrella de 31 tallados en punta tienen también una función de recibir el impulso del arrastre y el efecto del muelle de posición. O sea, va a ser lo mismo, pero en vez de tener un disco, aquí van a ir directamente sobre la estrella de 31, la aguja embutida. Y ya después en el dial pues ya vendrá representado los 31 días en el propio dial. Ahora tenemos que este sistema de cambio de fecha vamos a tener diferentes tipos de mecanismos. Podríamos decir de más antiguo a más moderno. Podríamos tener aquí el mecanismo continuo. El mecanismo continuo es un mecanismo que no dispone de saltador. El tiempo de paso de la indicación es aproximadamente de 2 horas, ¿no? El cambio de fecha se suele realizar en 2 horas. La rueda de horas se engrana con el móvil intermedio, que engrana a su vez con la rueda de 24 horas, que está provista de un dedo. Cada día este dedo arrastra una cruz de Malta un cuarto de vuelta. La cruz de Malta es solidaria de un piñón de 8 dientes, en engranaje constante con el indicador de fecha. Esto se llama continuo, ¿por qué? Porque lo que es el sistema está continuamente engranado. Y por lo tanto, digamos que es el propio mecanismo la que sujeta en posición el disco, por decirlo de alguna manera. El piñón efectúa, por tanto, una rotación de un cuarto de vuelta, es decir, 2 dientes. Arrastra así 2 dientes del indicador de fecha. Este tiene 62 dientes, 2 por día. Aquí estos discos, en vez de tener 31 días, o sea, 31 dientes, tienen 62, el doble, porque están engranando 2 dientes al sistema. Como no hay saltador, en esta transmisión, bajo el efecto de la cruz de Malta, es la que mantiene la posición del indicador de fecha durante toda la función. La transmisión empuja o arrastra al indicador. Cuando se efectúa la corrección manual de la fecha, la cruz de Malta y el piñón se separan del indicador de fecha gracias a una cavidad practicada en la platina. Una vez terminada la corrección, los 2 elementos retoman su posición mediante el muelle de retroceso. Esto es que cuando se realiza una corrección rápida, lo que es la platina tiene como una cavidad. Entonces, al hacer un cambio rápido, por el esfuerzo o la fuerza tangencial que se realiza en el giro, por los dientes, digamos que expulsa la rueda, la cruz de Malta. La expulsa del contacto con la corona del disco, y así evitamos que se dañe. Y después, cuando dejamos de hacer la corrección, el muelle lo que hace es retomar
o devolver la cruz de Malta a su posición para que engrane y a la vez engrana para seguir con el funcionamiento normal, y a su vez también lo que hace es mantener la posición del disco. Luego tenemos el mecanismo semi-instantáneo, que este es muy, muy típico, sobre todo de calibres japoneses. Es un mecanismo semi-instantáneo que está provisto de saltador. El tiempo de paso de una indicación a otra es de 1 hora y media aproximadamente. O sea, esto tarda, si además quien tenga calibres japoneses lo verá que el disco empieza a moverse a partir como de las 10:30, 11 menos cuarto, empieza ya el número a cambiar. Este mecanismo está en reposo cuando el saltador encaja entre dos dientes mediante la acción del muelle. Cuando el dedo empieza a arrastrar al indicador de fecha poco antes de las 12 de la noche, la punta de un diente levanta el saltador. O sea, digamos que poco a poco lo va empujando. Esta operación de arrastre mediante el dedo continuado durante un intervalo de tiempo variable hasta el momento crítico en el que se equilibran los dos efectos: el de impulso del dedo y el del saltador. O sea, aquí tenemos, en ese justo momento, tenemos vértice con vértice. La acción del saltador sustituye en este momento a la del dedo. El saltador impulsa rápidamente el diente en contacto hasta la posición de reposo y bloquea la estrella o el disco. Que esto es lo que veréis, que empieza a cambiar y llega un momento que es cuando llegamos a este punto de equilibrio, que de repente ¡pop!, se fija la nueva fecha. Y después tenemos el mecanismo instantáneo o cambio instantáneo de fecha. Este es un mecanismo que se encuentra, lo vamos a encontrar sobre todo o en calibres ya de japoneses de más alta gama, aunque cada vez es menos porque también es una mayor complicación al sistema, y los japoneses suelen ser gente bastante práctica y se dicen, ¿para qué lo vamos a hacer complicado cuando lo podemos hacer sencillo y efectivo, ¿no? Son pragmáticos, sobre todo. Pero sí que lo vamos a encontrar mucho en calibres suizos. O sea, los ETA y los Elita y los STP, bueno, y sus clones suelen llevar este sistema. También te lo puedes encontrar en mucho reloj alemán, o sea, mucho calibre alemán. Y este mecanismo instantáneo posee un dispositivo que permite llevar a cabo el paso instantáneo de la fecha a las 12 de la noche. Bueno, esto de las 12 de la noche siempre y cuando las agujas estén colocadas correctamente a la hora de montar el reloj. O sea, no nos hayamos preocupado de buscar el cambio de hora justamente a las 12 de la noche y tengamos el pulso, digamos, o el tacto para no pasarnos de esta hora, ¿no?, a la hora de montar las agujas. Los elementos del mecanismo tardan varias horas en armarse, pero la energía se libera bruscamente a las 12 de la noche. Aquí digamos que es, haciendo un símil, tenemos como un resorte que va acumulando energía y cuando llega al tope de energía acumulada dispara el cambio de fecha. Por eso es la importancia de calibrar bien la posición de las agujas, de calibrar bien el montaje de las agujas en el montaje del reloj. Cada día a las 12 a las 24 horas, o sea, cada día el reloj de 24 horas acciona la báscula arrastrada de fecha, que se aloja y pivota en una cavidad. El muelle mantiene contra el dedo de la rueda de 24 horas, mientras que el muelle de retroceso sujeta la báscula arrastradora de fecha mediante la clavija contra el indicador de fecha. A las 17 horas más o menos, el dedo de la rueda de 24 horas levanta la báscula arrastradora de fecha. Esta operación se prolonga, digamos, hasta las 23:55. Esto es hasta que el vértice de la báscula se encuentra sobre el vértice del dedo. Volvemos a lo que es el tema de la posición de equilibrio.
El muelle de retroceso almacena en ese momento una gran cantidad de energía. Es importante que esta operación de armado dure varias horas para no perturbar el funcionamiento correcto del reloj. Aquí, esto lo que quiere decir es que este sistema, al liberar tanta energía y tanta resistencia, lo que tenemos que hacer es esta energía, en vez de acumularla en hora y media, debemos acumularla con más tiempo para que este almacenamiento de energía no perturbe el funcionamiento normal del reloj. Esto quiere decir que no ofrezca demasiada resistencia al avance de lo que es el mecanismo de minutería. Porque entonces lo que podríamos hacer es frenar el reloj. Si lo hiciéramos en menos tiempo, frenamos el reloj y por tanto lo que haríamos es atrasarlo. A las 12 de la noche el dedo de la rueda de 24 horas se separa del extremo de la báscula arrastradora de fecha, que acciona por el muelle retroceso, vuelve a su posición inicial y arrastra el indicador de fecha mediante la clavija. El saltador y el muelle, como ya hemos dicho anteriormente, es el que mantiene la posición de la fecha. O sea, esto es lo que en el dibujo lo podéis ver, ¿no? Que va acumulando energía en el muelle. Llega un momento que llega a la posición de equilibrio y lo que hace en ese momento es que se libera toda esa energía. Entonces, el dedo de la báscula lo que hace es, por decirlo para que veáis, es como pegar, se va moviendo el disco y pega un golpe en el diente, y por la configuración del plano inclinado del diente lo que hace es ¡pum!, lo hace saltar de golpe, que es lo que vemos a través de la ventanilla. Y entramos en lo que es la puesta en fecha manual. Es indispensable modificar la fecha manualmente, ya sea para corregir los meses que tengan 28 o 29 días o 30, ¿no? O simplemente cuando el reloj lo hemos tenido metido en el cajón, se le ha terminado la reserva de marcha y se ha parado. Entonces tendremos que volver a ajustar manualmente la fecha. Esto lo podemos hacer mediante varios sistemas. Puede ser que tengamos un corrector, o sea, un mecanismo específico a realizar esta corrección rápida. Los correctores permiten accionar estrellas o disco independientemente de la rotación de la rueda de horas. Cada indicador puede disponer de su propio corrector, que hace avanzar un paso la estrella que se desea corregir mediante la presión exterior ejercida por el pulsador en el instrumento con un instrumento puntiagudo. Estos son los típicos cambios rápidos de fecha que tenían los Orient, aunque ahora ya se han metido a hacerlo, por lo que veremos después. Los pulsadores se ajustan libremente en la carrera de la caja del reloj. O sea, el pulsador lo podemos encontrar en diferentes posiciones de lo que es la caja. Cada corrector tiene un muelle de retroceso que le permite volver a la posición inicial una vez efectuada la corrección. Existe otro tipo de corrector similar a un muelle de retroceso, que en estos tipos de pulsadores lo que tenemos es la doble función. O sea, este ejerce las funciones de corrector, o sea, de corrección, y también, como es un muelle, hace la función de retroceso. El saltador y el muelle, como ya hemos dicho siempre, esto se va a mantener, es el que mantiene la posición del indicador. Y después tenemos el sistema mediante la tija remontuar. Los relojes calendario poseen un sistema de corrección rápida, accionado en general por la rotación de la tija remontuar. Esto suele ser un reloj que tiene varias posiciones de tija, ¿no? Con diferentes posiciones en la báscula selectora, ¿no? Entonces tenemos que la primera habitualmente suele ser la posición de carga, la segunda es la posición de puesta de fecha rápida, o sea, cambio rápido de fecha, como se conoce coloquialmente, y la tercera es la posición de puesta en hora. Cuando lo ponemos en la posición intermedia, la posición de puesta en fecha rápida permite a la transmisión engranar con una segunda transmisión, que arrastra a su vez a una tercera transmisión que lleva el corrector de fecha, que suele ser un corrector de 3 brazos, ¿no? Esta leva actúa directamente sobre el indicador de fecha y hace avanzar un diente con
con cada brazo. Una nota, y es lo evidente, ¿no? Que es posible corregir la fecha del día de la semana y el mes mediante la minutería, accionando la tija remontuar. Claro, habitualmente vamos pasando horas hasta que a las 12 de la noche y vamos cambiando fecha. Problema de esto, que es muy lento, porque si estamos al día 1 y tenemos que llegar al día 16, pues tienes que pasar 16 días seguidos que te pegó a la corona, ¿no? Y otro tema es que hay un desgaste prematuro por fricción del cañón de minutos. Evidentemente, cuantas más vueltas del cañón de minutos y con mayor velocidad, pues habrá mayor desgaste. Y un tema que es ahora donde está la polémica va a ser el dispositivo de seguridad durante la puesta en hora o puesta de fecha rápida, ¿no? Que es aquí donde se destruyen algunos mitos. Y es que en los mecanismos de calendario que no poseen sistema de seguridad, aquí es el caso en que no se puede accionar los correctores para efectuar una corrección manual de fecha, de día de la semana o de mes cuando están cerca de las 12 de la noche. Aquí es el caso en el que sí que se pueden dañar los elementos del mecanismo, cuando no se dispone de un sistema de seguridad. Pero ahora viene la otra parte, que para superar este inconveniente se ha ido un dedo muelle. Porque aquí, ¿qué es lo que puede dañar el mecanismo? La rigidez del dedo de cambio del sistema del disco o de la aguja de la fecha, ¿no? Pues se idea el dedo muelle. Esta función es la de arrastrar el indicador de fecha como lo hace un dedo convencional, como podéis ver en los diagramas, y que se repliega si se efectúa una puesta de fecha rápida cuando está el engranaje en contacto con el indicador de fecha, o si el usuario efectúa una puesta de hora haciendo girar las agujas en sentido opuesto a las agujas del reloj. Porque aquí pueden ocurrir dos cosas. O bien que estando la rueda de arrastre del indicador de fecha parada, movamos nosotros el disco mediante el cambio de puesta de fecha rápida con la otra transmisión, o que giremos antihorariamente, por decirlo de alguna manera, la rueda de arrastre. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el reloj está parado en la 1 o las 2 y no sabemos si es de la mañana o de la noche. Y, por ejemplo, lo queremos poner a las 10 de la noche, pero de manera antihoraria. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a girar hacia atrás las agujas del reloj. Pero ¿qué es lo que también ocurre? Que al ser, por ejemplo, la 1:30 de la mañana, sabemos que todavía está engranada esa rueda, de arrastradora con el disco de cambio de fecha. Pues este dedo muelle lo que hace es que se repliega cuando uno de todos estos casos ocurre. Que es básicamente un muelle que a su vez arrastra el disco. Este es muy típico en los relojes japoneses y además es el material sintético. Antiguamente los calibres de los años 70, 80, en calibres antiguos, en 80 no, en los 80 ya se introdujo el material sintético, pero sobre todo en los calibres de los años 70 existía este sistema de muelle, pero se realizaba con materiales metálicos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Esto es un mecanismo que perfectamente y casi que le viene como anillo al dedo. Lo suyo es utilizar materiales sintéticos por el tema de elasticidad y desgaste. O sea, van a ser bastante más baratos de fabricar, más sencillos de fabricar, porque se puede hacer por extrusionado. Y al fin y al cabo su función es meramente eso, cambiar fecha y ya está.
Otro sistema consiste en un dedo ajustado libremente en el cañón de la rueda arrastradora de fecha. Este dedo está arrastrado por una clavija embutida en la rueda. Un puente muelle mantiene el dedo en posición. Si se decide cambiar manualmente la fecha manipulando el corrector cuando son cerca de las 12 de la noche y el dedo engrana con la estrella de 31, no se producirán daños. Esto se debe a que la estrella de 31, obligada por el corrector, empuja al dedo, que se aleja de la clavija, pivotando libremente sobre el cañón de la rueda arrastradora sin que ésta se mueva. Además, para evitar que el dedo arrastre la estrella de 31 en el sentido inadecuado, si se cambia la hora en sentido contrario al de las agujas del reloj, el dedo presenta un plano inclinado en el lado opuesto de la clavija. Haciendo girar las agujas en el sentido contrario al de las agujas del reloj, la rueda arrastradora de la estrella de 31 gira igualmente en sentido incorrecto. Si el movimiento se prolonga, la clavija entra en contacto por el otro lado del dedo y se encaja bajo el plano inclinado. El dedo se alza y permite que la clavija avance. En este momento, el puente muelle actúa sobre el dedo y lo devuelve a su posición inicial, es decir, contra la rueda. Aquí este sistema lo que tenemos es que el dedo arrastrador está suelto encima de la rueda, embutido en el cañón, ¿no? Y tenemos una clavija embutida en la rueda. Entonces, claro, digamos que es esta clavija la que obliga al dedo a cambiar la fecha. ¿Qué es lo que ocurre? Si lo hacemos al revés, el dedo por el otro lado tiene un plano inclinado que permite a esta clavija encajarse, levantar el dedo y pasar por debajo del dedo. Y lo que hace el muelle puente es que cuando pasa la clavija vuelve a poner el dedo en su sitio. Así, de esta manera, pues evitamos que se dañe. Bueno, como veis, este mito de no cambiar la fecha a ciertas horas, como he dicho al principio, depende. Si tenemos un sistema de seguridad, por mucho que digan y por mucho que sea, no se va a dañar el mecanismo. Se puede hacer perfectamente, porque para eso tiene este sistema de seguridad. Otro caso es, si no tienes ese sistema de seguridad, con la misma vehemencia voy a decir, bajo ningún concepto os arriesguéis a cambiar la fecha porque podéis dañar el mecanismo. Lo mejor es, ante la duda, la aguja de horas que se encuentre entre las 3 y las 9. Y así seguro que no vais a tener este engranaje accionado. Pues bueno, hasta aquí este vídeo sobre el cambio de fecha de 1 a 31. Supongo que habrán dudas. Las dejáis en los comentarios. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es ver otros indicadores del sistema de calendario, porque ya hemos visto cómo funciona digamos así, el sistema de fecha, que es un sistema, por decirlo de alguna manera, general en su funcionamiento. Lo que es el funcionamiento, otra cosa después que nos indique. Pero lo que es el funcionamiento en todos los sistemas de calendario va a funcionar así de simple. Entonces, en el próximo vídeo vamos a ver cómo se cambia la indicación del día de la semana. Veremos también la indicación del mes y también la de las fases de la luna. Vamos a ver cómo funciona la fase lunar y veréis que es todo más sencillo de lo que parece. Lo único son relaciones matemáticas, como todo en el reloj. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Dadle a like si os ha gustado, compartid, suscribíos y darle a la campanita para nuevas alertas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.